Bienvenidos a Entrevistas Teológicas. Este es un espacio que busca acrecentar el conocimiento de la Biblia a través de entrevistas cortas a expertos en la materia, con preguntas y respuestas simples y al punto, para así lograr que la verdad revelada por Dios pueda ser comprendida por todos. En esta ocasión estaremos conversando con el pastor Pablo Ceballos. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Pastor Luciano, por la invitación. Mi nombre es Pablo Ceballos. Actualmente estoy como capellán de primaria en la Escuela Adventista número 104, Domingo Faustino Sarmiento, perteneciente a la UAP. Me gradué, entre comillas, este año de licenciado en teología. Me encanta trabajar con niños, adolescentes y jóvenes, y también me encanta el ámbito de la investigación teológica, especialmente el Nuevo Testamento y en específico los Evangelios. ¿Podría contarnos acerca de su tesis de licenciatura en teología? Bueno, mi tesis de licenciatura se basó en un pasaje, sí, aparentemente controversial de las Escrituras. Me centré más que nada en Lucas, capítulo 20, del 27 al 39. Aquí se registra el encuentro de Jesús con los saduceos. Para desacreditarlo, lógicamente, los saduceos le plantearon una pregunta que para ellos era infalible. Parafraseo: ¿de quién va a ser esposa en el cielo una mujer que se casó 7 veces? Frente a eso, parte de la respuesta de Jesús va a aclarar que en este mundo se casan y se dan en casamiento, pero en el cielo no se casan ni se dan en casamiento. Entonces ahí viene la duda. En mi tesis intenté abordar la pregunta desde 3 perspectivas diferentes. La primera perspectiva es que la ley que los saduceos aluden para fundamentar su razonamiento es la que se encuentra en Deuteronomios 25:5, donde dice, otra vez parafraseando, que si un hermano se casa y se muere sin tener hijos, que vive con él se haga cargo de la esposa, o sea, su cuñada, en búsqueda de un heredero. La segunda perspectiva es la comprensión del texto de Lucas en su contexto y en relación con los otros evangelios, ya que este encuentro se registra también en Mateo 22, 23 al 33 y en Marcos 12, del 17 al 28. La tercera perspectiva es desde el abordaje que Elena de White hace sobre unas citas aparentemente controversiales, entre comillas, que aclaran mucho más el asunto, incluso brindando una perspectiva más amplia. ¿Podría contarnos el motivo por el cual escogió este tema? El motivo por el cual elegí el tema tiene una historia. Bueno, fui a varios cursos de noviazgo. Después de abordar la parte práctica, siempre había un espacio de preguntas. Era interesante que una de las preguntas que siempre salía es: ¿y en la Tierra Nueva va a haber matrimonios? Las respuestas eran variadas. Algunos decían seremos como los ángeles, otros decían vamos a ser todos hermanos, otros decían es un misterio, pero seguro será mucho mejor de lo que imaginamos. Hasta que un día, hablando con un anciano de iglesia que le gustaba mucho estudiar la Biblia, me comentó: yo me pregunto, ¿para qué me casé? Hablando de su segundo matrimonio. Si después en el cielo seremos todos hermanos. Y es ahí donde me hizo clic. Me dio mucho que pensar, la verdad. ¿Será que Dios nos dejó el matrimonio para que cumpla una función social aquí en la tierra? ¿No se supone que el matrimonio era una institución que creó antes del pecado y por lo tanto era eterna? Si en el cielo seremos hermanos, ¿qué sentido tiene casarse? Más que respuesta encontré un montón de dudas. Un día, hablando con un compañero, Ari Lates, un amigo que también estudió teología, comenzamos a darnos cuenta de que había algunas diferencias significativas entre los evangelios en este encuentro de Jesús con los saduceos.
Nos entusiasmamos con el tema y quedamos en que íbamos a investigar, cada uno por su lado, y después íbamos a compartir nuestras conclusiones, nuestros hallazgos, para ir enriqueciéndonos mutuamente. Un día le presenté a uno de los profesores mis dudas y mis conclusiones, porque todavía no era un estudio muy profundo. Me desafió a tener una presentación en la Sociedad Adventista de Investigación Teológica, que conocemos como la SAID. En ese momento fui corriendo a preguntarle a mi amigo Ari si quisiera hacer la ponencia conmigo, y me dijo que no podía porque estaba con muchos parciales, que estábamos en una época complicada. Se imaginan mi cara. Entre los nervios, la ansiedad, la preocupación, comencé a orar muchísimo. La verdad que no tenía respuestas, pero ahí estaba, dispuesto a compartir lo que Dios me quisiera dar. Y fue impresionante, la verdad. Comencé a tener una lluvia de ideas y la primera presentación fue un éxito, gracias a Dios, totalmente a Él, que hizo todo, y yo estuve ahí para atestiguarlo nada más. Después de eso, los profesores me desafiaron nuevamente, pero ahora a convertir ese estudio en una tesis. Y bueno, y el resultado fue lo que terminé desarrollando, investigando para finalizar la licenciatura. ¿Tenía alguna opinión sobre el tema antes de encarar el proyecto? La verdad que no tenía una opinión formada acerca del tema. Creo que eso me ayudó mucho. Lo que tenía eran muchas preguntas sin respuesta. Si algo estaba seguro, era de que me era difícil conciliar la idea de que una institución que venía de la eternidad tuviera fecha de vencimiento a causa del pecado. Esto me ayudó a abrir la mente para poder pensar que el texto podía tener algo más que decir que una mera interpretación literal del texto. ¿Podría compartir con nosotros qué es lo que este pasaje no está diciendo? En pocas palabras, cuando Jesús responde, no está diciendo que en la resurrección no habrá casamientos. Voy a ir leyendo el pasaje y comentando, así que bueno, como dije, se encuentra en Lucas capítulo 20, versículos 27 al 39. Leo el versículo 27. Dice: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan a haber resurrección, le preguntaron. Y aquí lo primero que nos tiene que quedar claro es que el tema central no es el matrimonio, tampoco es la igualdad con los ángeles. El tema central de este pasaje es la resurrección. Por eso Mateo, Marcos como Lucas lo colocan al principio, al comienzo, para que no lo perdamos de vista. Continúo leyendo el versículo 28, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Lo segundo a destacar es que para entender correctamente el pasaje debemos tener una correcta interpretación del versículo aludido por los saduceos. O sea, Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. Según lo que interpretaban los saduceos, la ley del levirato es un matrimonio más, un matrimonio convencional. Pero estudiando en profundidad el tema nos damos cuenta que hay mucho más que eso. La ley del levirato era una función social que buscaba suplir una necesidad producida por la muerte, a la vez resignificarla para apuntar a la primera venida de Jesús. La función social consistía en hacerse cargo de la esposa, brindándole una protección social, y además le daba un hijo que iba a llevar el nombre del hermano, que posteriormente se haría cargo de la casa de su hermano, ¿verdad? El difunto. Ese hijo podía ser el padre del Mesías. Ya recordemos que ahí en Génesis capítulo 3, versículos 15 y 16, se habla de lo que conocemos como el protoevangelio, la simiente que va a aplastar a la serpiente. Se trata de Jesús. O sea, cada padre y cada madre esperaban ser los progenitores del Mesías. En ese contexto es interesante notar que los casos de levirato registrados en la Biblia
forman parte de la genealogía de Jesús. Por ejemplo, Judá en Génesis 38 y la historia de Ruth en todo el libro de Ruth, pero específicamente los capítulos 3 y 4. Y bueno, continúo leyendo del versículo 29 al 33. Y aquí fíjense la cantidad de alusiones que hay a la muerte. Dice, hubo pues 7 hermanos. El primero de ellos tomó esposa y murió, sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió, sin hijos. La tomó el tercero y así los 7 y murieron, sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? ¿Se dieron cuenta la cantidad de veces que alude a la muerte? Pero este detalle lo dejamos para más adelante. En este planteo de los 7 casamientos, entre comillas, porque no eran casamientos, sino funciones sociales, por eso la mejor manera de traducir ahí sería el deber del cuñado. En realidad la mejor manera de traducir la última frase de Deuteronomio 25, capítulo 5, sería el deber del cuñado. ¿Sí? No es un matrimonio levirático, sino literalmente la Biblia dice un acuñadamiento, para ser sumamente literal, una palabra que no existe, pero sería como el deber del cuñado, haciendo referencia a esta función social. Por eso Jesús responde en los siguientes versículos del 34 al 36, y leo. Entonces, respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, porque ya no pueden morir más, pues son iguales a los ángeles, son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Para comprenderlo mejor, la frase casarse y darse en casamiento en esta situación se trata de un uso idiomático. Por ejemplo, ¿les habrá pasado alguna vez que algún vecino demasiado alegre un día de semana se quedaba hasta altas horas de la madrugada con la música a todo volumen? Y solemos decir, este no vive ni deja vivir. Con esto no estamos diciendo que nos quita la vida o que se quita la vida a sí mismo, sino que estamos haciendo una referencia a que hace de la convivencia vecinal algo muy complicado, ¿verdad? Bueno, en este pasaje no deberíamos de tomarlo de manera literal, sino de manera idiomática. Jesús más bien dice que en este mundo el ser humano ha hecho del matrimonio algo muy complicado, pero que en el cielo no va a ser así. Pero pastor, ¿cómo sabe que se refiere a eso y no a que no va a haber casamientos? Ahí es donde no tengo nada que decir, porque Lucas, el evangelista, viene a agregar lo que Mateo y Marcos dieron por entendido al público judeo cristiano. Pero Lucas habla a un público que es cristiano, podríamos decir greco-cristiano. ¿Recuerdan que la palabra muerte se repetía mucho antes? Sí. Lo que daba lugar a la ley del levirato, lo que los saduceos consideraban casamiento, era la muerte del cónyuge. Si no había muerte, no había, por así decirlo, segundo matrimonio. Entonces, si no habría muerte en el cielo, tampoco habría segundos matrimonios en el cielo. Aquí es donde vale la pena agregar que, si bien el texto no lo dice, Elena de White aclara, diciendo: los saduceos razonaban que reasumirían en el mundo eterno la vida interrumpida en la tierra. En tal caso, concluían que las relaciones terrenales se reanudarían. El esposo y la esposa volverían a unirse. Se consumarían los matrimonios y todas las cosas irían como antes de la muerte, perpetuándose en la vida futura las fragilidades y las pasiones de esta vida. Esto se encuentra en Deseado todas las gentes, capítulo 66, y en mi libro es la página 557. En otras palabras, creían que todos los problemas
serían los mismos. Y solamente que con el condimento de que se iban a encontrar todos los esposos resucitados, preguntándose al final de quién es esposa esta mujer. Por eso Jesús aclara que no entendieron las Escrituras, como se registra en Mateo capítulo 22, versículos 29, o Marcos capítulo 12, versículo 24, en el mismo pasaje, en referencia a muchos textos, pero particularmente a Deuteronomio 25 del 5 al 10. El que se casó con la mujer fue el primero. Los demás cumplieron solamente una función social. En el cielo esta problemática no se hará, porque seremos inmortales como los ángeles. Esa es la igualdad angelical. La muerte, que era lo que propició las segundas uniones, no va a existir más. En fin, creo que eso podría resumir en gran parte lo que sí dice la Biblia. ¿Cuál cree que es la importancia teológica de este pasaje para la Iglesia hoy? La importancia teológica del pasaje para la Iglesia hoy radica en que el matrimonio es una institución eterna, al igual que el sábado. La unión matrimonial es eterna, desde la eternidad para la eternidad. Plantearlo de esta manera lo hace más duradero y no tan descartable como muchos lo viven hoy, lamentablemente. En esta ocasión estaremos conversando con el pastor Pablo Ceballos. ¿Podría contar? Las palabras de Cristo son demasiado claras para ser mal entendidas. Debieran resolver para siempre la cuestión de los casamientos y nacimientos en la tierra nueva. Ni los que serán levantados de los muertos, ni los que serán trasladados sin ver la muerte, se casarán o serán dados en casamiento. Serán como los ángeles de Dios, miembros de la familia real. Esta cita se trató el capítulo 4 de mi tesis. No solo hay una, sino hay dos citas que son aparentemente controversiales, entre comillas. La verdad que cuando las encontré dije, acá cambio de tema para la tesis. Pero traté de reconstruir el contexto histórico y buscar, habrían algunas otras cartas con el tema. Lo que encontré fue sumamente interesante. Ellen G. White escribió 3 cartas a Waggoner, uno de los campeones de la justificación por la fe. Estas cartas, entre todos los temas que abordan, hablaban de que este hermano estaba fantaseando con formar una nueva familia con una mujer que no era su esposa y también tener hijos con ella en el cielo. Esta y muchas otras ideas raras eran producto de lo que presenta el Dr. Kellogg en su libro The Living Temple, que es el templo viviente, que hablaba sobre ideas panteístas, entre otras cosas. Como estas ideas extrañas a la Biblia no solo eran pensadas, sino también estaban siendo enseñadas, Ellen G. White le escribe personalmente, pero también escribe un manuscrito público después de escribir estas 3 cartas, en donde se encuentran estas citas. Nos encontramos con la cita que dice: hay muchos hoy en día que expresan su creencia de que habrá casamientos y nacimientos en la tierra nueva, pero los que creen en las Sagradas Escrituras no pueden aceptar tales doctrinas. Estos nuevos nacimientos, puestos como en un binomio con nuevos matrimonios, eran a lo que se refería, ¿verdad? A levantar familia con una mujer que no era su esposa. Pero lo interesante es que unas líneas más adelante también el mismo escrito dice: si los saduceos hubieran entendido las Escrituras, habrían sabido que la relación matrimonial, tal como se instituyó en el Edén, no existirá en el paraíso. Esta cita, en su contexto, nos da a entender 2 cosas. Primero, que habrá matrimonios en el cielo, pero también que habrán cambios respecto a cómo fue planteada en el Edén. ¿Considera que esta cuarentena es permitida por Dios por algún motivo? Yo creo que de afectar no me afectó. Para ser específico, el 19 de marzo me dieron el alta laboral. El 20 de marzo anunciaron la cuarentena que comenzaría el 21. Así que prácticamente comencé en cierta manera en cuarentena. Pero lo he dicho y lo voy a repetir. Esta pandemia nos ha dado mucho más de lo que nos ha quitado. Las familias en las casas pasando tiempo juntos,
el empuje por medio de las redes sociales, que creo que será un gran impulso para el Evangelio y nos ayudará a terminar de predicar el Evangelio. Incluso el tiempo para leer y estudiar la Biblia, la sensibilidad para que Dios hable a nuestro corazón y a la mente, es del todo especial. Que Dios permitiera todo esto con propósito me hace un poco ruido. Si algo Dios permite es que las malas situaciones provocadas por el actuar del enemigo, el resultado de las malas elecciones del ser humano en desobediencia o desconocimiento de su palabra, el haber nacido en un mundo de pecado que no elegimos y todo lo malo sean una situación propicia para mostrarnos su poder, su amor que nos da rumbo eterno y su constante compañía en las dificultades. Claro que con todo esto nos da la posibilidad de conocerlo más a través de la Biblia e incluso también brinda la gran responsabilidad de compartirlo. Muchas gracias, Pastor Pablo, por su tiempo y respuestas. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido una bendición poder compartir con ustedes un poquito de lo que fue mi tesis. Y bueno, muchas gracias, Pastor Luciano, también por generar el espacio tan necesario para la iglesia y que nos hace tanto bien. Bueno, les envío un gran abrazo virtual a la distancia y que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos. Recuerden darle me gusta al video, suscribirse y activar las notificaciones. Hasta la próxima.